Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Flores, soy el coordinador comercial de Fraso Alliance y el día de hoy me conecto con ustedes desde Bogotá, en Colombia. Hoy queremos darles la bienvenida a nuestra charla sobre ciclo de vida, impartida por Verónica Solórzano, quien se conecta con nosotros desde México. Hola, buenas tardes a todos. Para aquellos que no nos conocen, somos profesionales en la formación empresarial de alto nivel para todos los temas que tienen que ver con acreditación, sistemas integrados de gestión, evaluación de la conformidad, calidad y medio ambiente. Ofrecemos servicios de asesoría para evaluación e implementación de normas y ofrecemos también servicios de auditoría. Fraso Alliance es una compañía que inició en México en el año 2012 y en el 2014 inició actividades en Colombia. A lo largo de este tiempo hemos desarrollado formaciones en casi todo el país y a nivel internacional hemos desarrollado formaciones en más de 9 países. Actualmente contamos con con expertos técnicos de México, de Colombia y de Uruguay. Para Fraso Alliance, cada cliente es único y su éxito es lo esencial. Por eso hemos decidido realizar esta charla, porque sabemos que con esto contribuimos al desarrollo de la gestión de las organizaciones a las que ustedes pertenecen y también de ustedes mismos, que han confiado desde nuestro comienzo en la misión de Fraso Alliance de fortalecer la competencia técnica en Latinoamérica. Hoy contamos con asistencia desde Chile, Perú, Paraguay, México, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina y Alemania. Entre nuestros asistentes se encuentran personas de la industria, de los certificadores, consultores, universidades, laboratorios, organismos de inspección acreditados, hoteles, universidades y organismos de acreditación. Los temas que vamos a tratar en esta charla son qué es un análisis de ciclo de vida, cómo se compone un análisis de ciclo de vida, cómo se hace, la importancia que tiene, para qué nos sirve, y vamos a hablar también sobre las normas ISO 14040 e ISO 14044. También vamos a hablar sobre huella de carbono y huella de agua y finalmente sobre comunicación de las huellas. Si contamos con tiempo al final, vamos a dar respuestas a algunas de las preguntas que se generen en el desarrollo de estas charlas. Los invitamos a que realicen estas preguntas por medio de el botón de preguntas para que podamos pues visualizar todas las preguntas que ustedes tienen. Los dejamos con Verónica Solórzano, quien es ingeniera mecatrónica de la Universidad Anáhuac de México. Anáhuac de México y es magíster en Ingeniería de la Energía de la Universidad Técnica de Berlín. Adicionalmente cuenta con diplomados en Análisis de Ciclo de Vida y Desarrollo Sostenible y también cuenta con otro magíster en Mercados de Carbono. Verónica actualmente trabaja como asesora ambiental de Fraso Alliance Internacional. Así que pues los dejamos con Verónica y vamos a estar muy pendientes para todo lo que necesiten. Muchas gracias, Santiago. Ya, ahora sí. Ok, pues muchas gracias principalmente a todos por estar aquí en una charla más de Fraso Alliance. Es un placer para mí ser su ponente el día de hoy para hablarles de ciclo de vida. Y como Santiago ya comentó, estos son los puntos que vamos a ver. Y pues creo que si estamos aquí es porque tenemos cierta conciencia ambiental y porque nos preocupamos por el medio ambiente. Entonces, seguramente hemos escuchado hablar de los problemas ambientales que nos afectan hoy en día, como es el cambio climático, la deforestación, la sobreproducción de desechos, la sobreexplotación de recursos y la contaminación y escasez del agua. Estos problemas, a lo mejor ustedes se preguntan cómo están relacionados estos problemas. Y pues la respuesta es muy sencilla y es el ser humano. El ser humano es el que ha causado estos problemas por
el hecho de cubrir sus necesidades básicas de supervivencia, como es tener agua, tener comida, tener un techo, y hemos llegado más allá. Hemos llegado a hacer nuestra vida tan cómoda que ahora es muy fácil adquirir cosas, es muy fácil tener un coche, un celular, ropa, zapatos, y realmente no nos damos cuenta de dónde vienen esas cosas o qué pasa con nuestros desechos. Y eso no es el único problema. Las Naciones Unidas ha dicho que a lo largo de los próximos 30 años se va a incrementar la población en 2.000 millones de personas más. Eso significa que para el 2050 vamos a ser 9.700 millones de personas y vamos a necesitar proveernos todos nosotros de agua, de comida, de aire limpio para respirar, y también vamos a querer coches, vamos a querer ropa, vamos a querer celulares para todos nosotros, porque nadie va a querer quedarse sin nada o nadie quiere vivir con limitaciones. ¿Y de dónde van a venir todos estos recursos y a dónde van a ir todos esos desechos? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué sabemos de los productos que consumimos? Nosotros nos hemos preguntado de qué están hechos o de dónde vienen esas materias primas de lo que compramos, o de dónde vienen, en dónde fueron fabricados, de dónde salieron esos recursos y qué pasa con ellos cuando los desechos van a la basura, o cuánto tiempo se tarda en desagradarse un plástico o un empaque, o será tóxico para el suelo al que llega, o qué pasa con ellos, ¿no? Y es ahí donde entra el análisis de ciclo de vida, porque el análisis de ciclo de vida nos permite encontrar respuestas a estas preguntas. Al análisis de ciclo de vida se le conoce también por sus siglas, ACV. ¿Y qué es el análisis de ciclo de vida? Es una metodología que permite cuantificar los impactos ambientales de productos, procesos y servicios de una forma integral. Este proceso integral abarca desde que nace el producto con su materia prima hasta que muere con una disposición final, ya sea en un vertedero, un relleno sanitario, un reciclaje, etc. A este proceso integral se le conoce desde la cuna hasta la tumba. Y esto abarca todas esas etapas de fabricación, de distribución y de uso. Hay formas de modificar este proceso para adaptarlo a lo que nosotros queramos analizar. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar desde la cuna hasta la distribución, se le conoce como de la cuna a la puerta. A mí me gusta llamarle desde la puerta de entrada hasta la puerta de salida. La puerta de entrada siendo donde entra la materia prima a la manufactura, y la puerta de salida puede ser después de la distribución o cuando sale del empaque. Es un proceso muy adaptable a lo que yo como autor y como analista puedo adaptar a mis necesidades y a lo que yo quiero analizar en mi ciclo del producto. Esto se puede hacer siempre justificando y considerando que al final voy a realizar un informe final que se le va a presentar a algún cliente o al público, y debe estar claro qué etapas del producto estamos analizando, qué se consideró, qué no, por qué, y todo esto debe ser justificado y explicado claramente. La norma ISO 1440 establece los principios del ACV que se deben seguir y nos dice cuáles son las fases de este análisis. Y son 4 fases principales: la definición de objetivo y alcance, el análisis del inventario, la evaluación del impacto y finalmente la interpretación. En este diagrama pueden ver que las flechas van en doble sentido. Esto significa que no es un sistema lineal, no es un sistema que yo voy de un paso a otro y ya no me puedo regresar. Este es un proceso que se conoce como un proceso iterativo, es decir, que todas las fases tienen relación una con la otra. No significa que si ya estoy analizando la evaluación del impacto, no puedo volver a asegurarme que el objetivo y el alcance están de acuerdo con lo que yo estoy analizando. Entonces, en cualquier etapa del ciclo de vida, yo puedo regresar y hacer las modificaciones que yo considere pertinentes. Antes de empezar con la primera fase, que es el objetivo y el alcance, yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio de realizar un ACV?
Y la respuesta es la información que yo obtengo del ACV, porque como dice la famosa frase, conocimiento es poder. Y es cierto porque con esta información podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, con la información que nos da un ACV, nosotros podemos conocer las oportunidades de mejora que yo tengo para realizar en mi proceso. También otra cosa que podemos saber con esta información del ACV es qué etapa de mi fabricación, de todo el proceso, tiene el mayor impacto ambiental. Y también esto me puede permitir no solo reducir mis impactos ambientales, sino también mejorar la eficiencia de mis procesos o a lo mejor incluso reducir mis costos de producción. Y también la información que nos ofrece un ACV nos ayuda a evitar transferencias de impactos. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, en mi proceso de fabricación tengo una caldera que ya tiene muchos años y utiliza gasolina para funcionar, eso me da una gran cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Y yo la quiero reemplazar por una caldera de vapor que me va a reducir mis emisiones de efecto invernadero, pero va a incrementar mi consumo de agua y va a incrementar mi huella de agua. Entonces, es un análisis de ACV, digo, un análisis de ciclo de vida más bien, me permite saber a dónde estoy transfiriendo mis impactos para evitar que por arreglar una cosa destruya otra. Y también el ACV nos permite hacer comparación de productos para saber si un producto tiene un mayor impacto que otro. Teniendo todo esto en cuenta, podemos definir nuestro objetivo, haciéndonos 3 principales preguntas. La primera, ¿para qué? ¿Cuál es mi aplicación prevista por la que estoy realizando este ACV? ¿Para qué lo quiero utilizar? La segunda es ¿por qué? ¿Cuáles son mis razones para realizar este análisis? ¿Cuál es mi motivación y por qué lo estoy realizando? Y la tercera es ¿para quién? ¿Quién es mi público previsto? ¿Quién lo va a leer o quién lo va a utilizar? Si es, por ejemplo, para los directivos de la fábrica o si es para el público en general, etcétera. Entonces, ya una vez que tengo establecido esto, puedo seguir al alcance. El alcance es donde definimos cuál es el sistema del producto. El sistema del producto es el proceso que yo voy a analizar de un producto en específico. Y dentro de esto necesitamos establecer una unidad funcional. La definición de unidad funcional es el desempeño cuantificado de un sistema del producto para su utilización como unidad de referencia. Esto es un poco complicado, pero en palabras sencillas, la unidad funcional describe el producto que vamos a analizar de la manera más detallada posible para que nosotros lo usemos como referencia. Es decir, la unidad funcional debe hablarnos de cuál es la función del producto, cuál es su comportamiento, cuál es su estructura, qué es, qué hace, cómo es, etc. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos analizar el proceso de fabricación de una cerveza. Nuestra unidad funcional sería el proceso de fabricar una cerveza, 100 litros de cerveza embotellada de marca tal, de modelo Clara de Malta. Entonces, esa sería nuestra unidad funcional. Estamos describiendo claramente qué producto es, en qué presentación viene y de qué está hecha. No podemos decir nada más, voy a analizar una botella de cerveza o voy a analizar una cerveza porque puede ser de lata, puede ser un barril, etc. Entonces, tiene que ser lo más detallado posible para que no haya lugar a duda de qué estamos hablando. Junto con la unidad funcional viene el flujo de referencia. El flujo de referencia nos ayuda a entender mejor qué es la unidad funcional. El flujo de referencia satisface la unidad funcional. Por ejemplo, en este caso de la cerveza, mi flujo de referencia sería cuántas botellas yo necesito para hacer los 100 litros de cerveza que voy a analizar en mi unidad funcional. Supongamos que en este caso son 300 botellas. Entonces, mi flujo de referencia serían 300 botellas de mi unidad funcional. El siguiente paso a analizar son mis diagramas de proceso. Este diagrama, que solo tiene una entrada y una salida, se le conoce como proceso unitario. En esta etapa del análisis,
Este diagrama puede ser a grandes rasgos, pero sí es importante que se consideren todos los procesos que se van a analizar a lo largo de la fabricación. Estos procesos unitarios se van a unir para hacer un proceso de fabricación más grande. Los flujos de entrada son principalmente dos, energía y materia, y los flujos de salida pueden ser productos, emisiones y desechos, como se vaya considerando. Y por último, es muy importante establecer los límites del sistema. Estos límites del sistema nos permiten saber hasta dónde voy a analizar y cuáles son las entradas y salidas de mi proceso. Porque una vez que empezamos a poner las entradas y salidas, podemos irnos hacia atrás, hasta donde la imaginación nos permita. Porque, por ejemplo, si tenemos la cerveza, para hacer la cerveza necesitamos cebada. Y para tener la cebada necesitamos cultivarla. Necesitamos semillas, necesitamos un sistema de riego, necesitamos fertilizantes, necesitamos un tractor, y para hacer el tractor necesitamos un motor y llantas, y para hacer las llantas necesitamos hule, etc. Entonces podríamos ir hasta llegar al origen del origen, ¿no? Entonces es muy importante establecer claramente cuál es el alcance y los límites de nuestro sistema. Por ejemplo, vamos a decir ahorita que únicamente se considera la cebada como entrada de la materia prima. Y, por ejemplo, también decimos que no se considera la fabricación de las máquinas que se utilizan para la fermentación de la cerveza. Eso no es parte del análisis que vamos a hacer. No vamos a incluir cuánto aluminio se utiliza para hacer las máquinas de la fabricación de la cerveza. Entonces, esos son nuestros límites y tienen que estar bien claros para que estén disponibles en el informe final y que alguien que lo lea le entienda y no le quede duda. Los siguientes puntos en el alcance son los siguientes. Aquí les quiero recordar que al hacer un análisis iterativo, el análisis de ciclo de vida, hay términos y criterios que vamos a ver más adelante en otras fases, pero que se les tiene que mencionar también aquí en el alcance, aunque después se les haga modificaciones. Por ejemplo, los procedimientos de asignación. Estos procedimientos permiten asignar el impacto de diferentes insumos del proceso a nuestro producto, pero considerando que no todo el impacto de este insumo va a ir a nuestro producto porque tenemos desechos o tenemos coproductos. Entonces se le debe asignar el impacto que le corresponda al producto final. Eso va a quedar un poco más claro más adelante. También tenemos los criterios de corte. Los criterios de corte nos permiten excluir algunos insumos que consideramos que no tienen un impacto o no tienen una importancia en el resultado final. Como por ejemplo, yo puedo decidir no incluir la gasolina que se usa en los montacargas de la fábrica para mover las botellas ya terminadas. Entonces puedo decir que voy a asignar un criterio de corte del 5% de la gasolina total, porque estoy excluyendo esos montacargas. O por ejemplo, yo puedo decir que no voy a considerar el consumo de agua de los baños de la fábrica. Entonces digo que el 10% del consumo total de agua no lo voy a considerar. Esos son criterios de corte y se pueden hacer a consideración del autor que está haciendo el ACB, pero deben estar justificados en el informe final. El siguiente punto son las categorías de impacto. Estas categorías es la forma de clasificación de los temas ambientales de interés, en las que se evalúan los impactos del producto final. Luego vienen las suposiciones. Las suposiciones son juicios de valor que el autor hace cuando no hay una información disponible. Estas suposiciones tienen que ser de manera cautelosa, hechas de manera cautelosa, porque sí tienen un impacto en el resultado final. Entonces no podemos hacer suposiciones de algo que no sabemos si va a impactar de forma importante. Las limitaciones, es como lo mencionaba, es lo que yo voy a incluir en el análisis de ciclo de vida o no voy a incluir.
cuáles son mis limitaciones o qué información no puedo acceder o qué no voy a considerar. Y por último, los requisitos de calidad de datos. Cuando yo estoy recopilando mis datos, tengo que considerar cuál es un dato de valor y cuál no. Por ejemplo, si yo estoy buscando en una base de datos del 2000, pues ya no se considera información actualizada y ese dato ya no tendría una buena calidad de datos y eso influiría en la incertidumbre de mi análisis. Entonces, es importante que a cada dato que yo obtengo, analizar que sí sea un dato de valor. También, por ejemplo, se debe considerar la geografía. Si yo, por ejemplo, tengo mi fábrica de cerveza en Alaska y estoy usando una base de datos de África, pues las condiciones geográficas que se analizaron son completamente diferentes y no tienen nada que ver con mis condiciones geográficas o climáticas. Entonces, ese dato le restaría calidad y le restaría validez a mi análisis. Entonces, es muy importante que se considere todo eso, que se tenga una buena documentación para que todo quede establecido en el reporte final. Ya una vez establecido nuestro objetivo y alcance, podemos pasar a la segunda fase del ciclo de vida, que es el inventario del ciclo de vida. También se le conoce como ICB. Este ICB consta principalmente de 3 etapas: la recopilación de datos, el cálculo de datos y la asignación de entradas y salidas. En la recopilación de datos tenemos el diagrama que teníamos anteriormente, pero aquí sí es importante detallarlo. Aquí sí necesitamos cantidades exactas. Necesitamos saber cuánta materia se necesita para nuestro proceso, cuánta energía se le está suministrando, cuántos desechos o omisiones, como aplique, estamos obteniendo de cada proceso y cuánto o cuántos productos se están obteniendo. La norma ISO 44 nos dice cómo hacer el ICB y también incluso en el anexo A de esa norma nos da ejemplos de formatos que podemos utilizar para realizar esa recopilación. La norma no nos dice exactamente qué tenemos que hacer, o no nos obliga a hacer la recopilación de datos de cierta manera. Nosotros podemos hacerla de la manera que queramos. Podemos hacer entrevistas con trabajadores, podemos hacer recopilación por búsqueda en internet, podemos buscar en publicaciones, podemos hacer visitas a otras plantas, etc. Lo importante es que todo quede bien documentado para que nuestros datos tengan un sustento y una solidez de dónde vienen y el lector del informe final pueda saber que esos datos vienen de fuentes confiables. El siguiente punto es el cálculo de datos. El primer paso de este cálculo de datos es la validación de datos. Esta validación se refiere principalmente a la Ley de Conservación de Materia, que como sabemos significa que la materia no se transforma no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí tenemos que realizar balances tanto de energía como de materia para asegurarnos que todo lo que está entrando al sistema está saliendo y lo estamos considerando y viceversa, que todo lo que está saliendo entró de alguna manera al proceso. El siguiente paso, la revisión de unidades, es un punto muy importante porque es muy común cometer errores con las unidades. Entonces, debemos asegurarnos que cuando tengamos, por ejemplo, líquidos, todos mis líquidos estén en litros, o que todas mis unidades estén en el sistema internacional, o el sistema que se prefiera, pero que se mantenga una coherencia y consistencia a lo largo de los datos para que yo no acarree un error de unidades y no lo detecte hasta el final y entonces tenga que volverlo a hacer todo. Y aunque parezca muy sencillo, realmente se cometen muchos errores en las unidades. También aquí es importante tener en cuenta que todos nuestros datos tienen que estar en relación con la unidad funcional. Si se recuerdan, en mi ejemplo de la cerveza, yo dije que mi unidad funcional van a ser la fabricación de 100 litros de cerveza. Pero, ¿qué pasa cuando estoy en la fábrica y estoy recopilando datos y me dicen que la fábrica tiene capacidad de fabricar 5,000 litros de cerveza? Y entonces todos los datos que me están dando
son de esos 5,000 litros de cerveza. Me están dando materia prima para los 5,000 litros y empaque para los 5,000 litros. Pero yo solo estoy analizando 100 litros. Entonces, todos esos datos tienen que estar en relación con la unidad funcional. Si yo quiero poner mi unidad funcional como 5,000 litros, lo puedo hacer, pero tengo que darme cuenta que mis datos estén en relación con la unidad funcional. Si yo escogí 100 litros, entonces tengo que dividir todos mis datos en esos 100 litros. El siguiente punto es el ajuste de los límites del sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las etapas del ciclo de vida, pero yo en la recopilación de datos me doy cuenta que en la etapa de uso no tengo datos, porque sigamos con el ejemplo de la cerveza. ¿Qué datos puede haber del uso de una cerveza? Yo compro la cerveza y me la tomo. Y a lo mejor podría considerar la ida de la persona de su casa a la tienda, pero realmente no tengo esa información. No sé dónde se tomó la cerveza, no sé dónde la compró. Entonces, hay datos que no van a estar disponibles y yo puedo tomar esa decisión de eliminar esa etapa de vida del análisis. Y es válido, pero se debe justificar válidamente y claramente por qué se tomó esa decisión y explicarlo todo en el informe final para que quede claro que no se analizó la etapa de uso. También, como parte del ajuste de los límites del sistema, se debe realizar un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad es donde se toma una variable y se varía ya sea incrementándola o disminuyéndola para analizar el impacto que esa variable tiene en el resultado final. Por ejemplo, yo tengo mi etapa de empaque. Yo puedo tomar mi etapa de empaque como mi variable y modificarla a que sea 0 y entonces ver si ese 0 que yo le puse al empaque afecta cuál es mi suma final. Si me doy cuenta que no tiene una variación, no tiene una variación despreciable, entonces yo puedo tomar la decisión también de eliminar esta etapa de empaque. Y se puede hacer siempre y cuando se justifique y se establezca claramente en el informe final. El último paso del ICB son los procesos de asignación, que si recuerdan les comentaba anteriormente que es cómo asignar el impacto de los insumos. Por ejemplo, aquí en la cerveza. Tenemos que entra cebada y agua al proceso y sale cerveza y bagazo. El bagazo es el desecho de la cebada, que es como biomasa. Entonces, el bagazo se puede ir hacia la comida de ciertos animales o se puede vender como biomasa para generación de energía o se puede hacer composta y fertilización de los campos de cebada, etc. Tiene muchos usos, entonces no es técnicamente un desecho, pero no es parte del producto que yo estoy analizando. Entonces, se le debe asignar cuánto impacto de la cebada va a ir a la cerveza y cuánto al bagazo. Entonces, si yo considero que estoy introduciendo en mi proceso 100 kilogramos de cebada, ¿cómo puedo asignar cuánto va a ir a la cerveza y cuánto al bagazo? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera forma es un proceso de asignación por masa. Entonces, sabemos que la cerveza al final de su proceso es entre 80 y 90% agua. Entonces, podemos asumir que el 20% restante va a ser la cebada y que el bagazo es el 80%. Entonces, tendríamos que a la cerveza se le asigna 20 kilogramos de cebada y al bagazo 80 kilogramos. Entonces, se le asignaría más impacto al bagazo que a la cerveza. Otra forma de realizar este proceso de asignación es económicamente, es decir, considerando cuánto cuesta cada producto. La cerveza supongamos que cuesta $2 y el bagazo que cuesta 50 centavos el kilo. Entonces, la cerveza tiene un valor económico mayor, entonces podríamos asignarle un mayor impacto a la cerveza. Y esto suena que es contradictorio al proceso de asignación por masa, pero no es que alguno de los dos esté mal, simplemente son diferentes procesos de asignación dependiendo del criterio que yo considere. Entonces,
Se puede tomar la decisión que se prefiera, se debe justificar en el informe final y se debe analizar el impacto de esta decisión más adelante. La siguiente etapa del ciclo de vida es la evaluación del impacto del ciclo de vida. A esta etapa también se le conoce como EICB. En esto, el análisis del ciclo de vida, se utilizan mucho las siglas. Entonces, es importante que no se confundan con las Is, porque la segunda etapa del ciclo de vida es inventario del ciclo de vida y la tercera etapa es impacto del ciclo de vida. Entonces, es muy importante esta diferencia. Bueno, en esta tercera etapa del ciclo de vida, lo que queremos saber ahora es qué tan significativos son los impactos ambientales potenciales. Es decir, los datos que obtuvimos del ICB se convierten en nuestros daños ambientales. Y aquí también tenemos tres pasos principales. El primero es seleccionar qué categorías de impacto vamos a analizar. Y tenemos 3 categorías principales: salud humana, recursos y ecosistemas. Las categorías de impacto de recursos son agotamiento de combustibles fósiles y agotamiento de minerales. Estas categorías que abarcan recursos son principalmente donde se toman los insumos, por ejemplo, el suministro de energía y algunas materias primas. Entonces, las materias primas y los insumos principalmente están en esa categoría. En la categoría de ecosistemas, que son acidificación, eutrofización, ecotoxicidad y uso de suelo, son principalmente los desechos. Los desechos son los que impactan en estas categorías. Y en la salud humana está el agotamiento de la capa de ozono, que se mide en CFC-11 como equivalente del potencial agotamiento de ozono. La siguiente, que es cambio climático, que es la más conocida porque es lo que se conoce como la huella de carbono, que se mide en kilogramos de CO2 equivalente, y otras menos conocidas como inorgánicos respirables, orgánicos respirables, carcinógenos y radiación. El informe técnico ISO-TR 1447 describe ejemplos de cada una de las categorías de impacto. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿cómo sé cómo selecciono qué categorías? ¿Cuáles categorías son las que debo seleccionar para analizar? Y la norma 1444 nos da 4 principales puntos para saber cómo seleccionar estas categorías. El primer punto es la cobertura. Este punto se refiere a escoger las categorías que tengan impactos ambientales más relevantes. El segundo punto, la practicidad, se refiere a que yo no quiero analizar todas las categorías de impacto, porque son muchas y vamos a terminar con un informe de 200 páginas que nadie va a querer leer, que no es práctico y que no le podemos dar a los directivos de la fábrica porque no lo van a leer. Entonces tenemos que mantenernos prácticos, analizar entre 3 a 5 categorías y mantenernos relevantes. El tercer punto es la independencia. Este punto se refiere a que escojamos categorías que sean mutuamente independientes entre ellas. ¿Qué significa esto? Hay categorías que, aunque son diferentes, son similares, como por ejemplo, hay una categoría de impacto que se llama ecotoxicidad marina y hay otra que se llama toxicidad humana. Entonces, son diferentes y se enfocan en cosas diferentes, pero las dos hablan de toxicidad. Entonces, esto podría hacer que nosotros cuantificáramos doblemente un mismo impacto. Entonces, la norma nos sugiere que escojamos categorías que sean independientes una de la otra. Por último, la relación con la caracterización. Cada una de las categorías tiene modelos de caracterización para que puedan ser analizadas. Entonces, hay que asegurarnos que las categorías que elijamos tengan estos modelos disponibles y estén actualizados para no incrementar nuestros niveles de incertidumbre. El siguiente punto es la asignación o clasificación de los resultados. Como ya mencioné, a cada resultado del ICB le corresponde una categoría de impacto.
y a cada categoría de impacto le corresponde una unidad de medida asignada. Entonces, esto significa que necesito sumar manzanas con manzanas, porque esta unidad de medida es equivalente. Entonces, todos los resultados que se le asignen a esta categoría de impacto tienen que estar en una misma unidad para que puedan ser sumadas. Por ejemplo, tomemos la categoría de cambio climático y digamos que yo tengo una emisión de 5 kilogramos de metano y una emisión de 3 kilogramos de dióxido de carbono. Así como están, no las puedo sumar porque no es lo mismo. Entonces, lo que yo hago es utilizar un factor de caracterización y nos vamos a la base de datos del cambio climático del IPCC y tomamos el potencial de cambio climático de una molécula de metano, que es 28. Entonces, tomando este 28 y sabiendo que para el dióxido de carbono su potencial de calentamiento global es 1, entonces ya podemos modificar la ecuación para tener 28 por los 5 kilogramos de metano y entonces tenemos kilogramos de CO2 equivalente más el 1, que es el potencial de cambio climático, por 3 kilogramos de CO2 equivalente de CO2 y entonces ya podemos multiplicar y sumar manzanas con manzanas para obtener un total de 89 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Ok? Entonces, esto es un poco complicado, les voy a dar otro ejemplo un poco más sencillo. Tenemos nuestras etapas que estamos analizando. Y supongamos que en mi etapa de manufactura y en mi etapa de distribución tengo impactos que se asignan al cambio climático. Entonces, como ya tengo mis dos impactos en kilogramos de CO2 equivalente, los puedo sumar. Y si asumimos que en ninguna otra etapa del ciclo de producción tengo impactos de la categoría de cambio climático, entonces yo sumo estos dos impactos y me da mi huella de carbono. Entonces mi huella de carbono serían 13 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Ok? Por último, en el EICB es la caracterización de los resultados. Este proceso es la conversión de los resultados a una misma unidad para poder sumar los resultados dentro de la misma categoría de impacto. Esta misma unidad es el porcentaje. ¿Y qué significa esto? Como ya mencioné, cada categoría de impacto tiene una unidad de medida asignada diferente. Entonces, yo no puedo comparar, por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono, yo no la puedo comparar con el cambio climático porque están en unidades diferentes. Entonces, lo que se hace es convertir todo a porcentaje para entonces poder hacer una comparación. Esto se los voy a mostrar gráficamente. Entonces, tenemos este ejemplo de caracterización. Aquí lo que yo quiero lograr es poder comparar las categorías de impacto para entonces saber qué etapa de mi ciclo de vida tiene una mayor contribución en el impacto final. Aquí yo tengo 4 etapas. Materias primas en azul, fabricación en naranja, desecho en gris y distribución en amarillo. Entonces, en la gráfica podemos notar claramente que la etapa de materias primas en azul abarca el mayor porcentaje de la gráfica, en la mayoría de las categorías de impacto, aunque no en todas. Pero así rápidamente yo ya puedo saber que mi etapa de materias primas es la que mayor impacto tiene de todo el ciclo de vida. Entonces, también podemos saber que mi etapa de desecho contribuye principalmente en mi impacto de ecotoxicidad de agua dulce y ecotoxicidad marina. También en toxicidad humana no cancerígena, perdón. También podemos ver que en la etapa de fabricación, representada en naranja, no tiene tanto impacto como a lo mejor yo hubiera pensado que tendría, ¿no? Entonces, ahí si yo fuera el directivo de una fábrica, yo podría tomar la decisión de hacer algo en mi etapa de materias primas, cambiar mis materias primas o
no sé, tomar alguna decisión que reduzca mi impacto ahí y a lo mejor no cambiar mi etapa de fabricación. Y también en la etapa de distribución podemos ver que el mayor impacto que tiene es en ecotoxicidad terrestre. Entonces, esta es la información que a grandes rasgos yo puedo ver de una gráfica. Y hay softwares que nos ayudan a realizar el análisis de ciclo de vida y nos dan este tipo de gráficas. Algunos de esos softwares son CIMAPRO, OpenLCA, hay dos que se llama Gabi, uno Humberto, y hay diferentes softwares que nosotros podemos acceder. Y también hay bases de datos. Estas bases de datos nos dan los factores de caracterización y también nos dicen a dónde pertenecen mis insumos del proceso, a qué categoría pertenecen. Estas bases de datos, por ejemplo, para la categoría de cambio climático ya mencioné que es el IPCC. Pero si yo quiero analizar químicos o toxinas, entonces hay una base de datos que se llama UseTox que puedo consultar. Y hay muchas bases de datos, pero también hay una muy importante que se llama EcoInvent. Es una base de datos muy grande, es de las más grandes, yo creo, y tiene información de todos los temas. Tiene plásticos, tiene agricultura, metales, de todo. Entonces, estas bases de datos están en Internet. Algunas las pueden consultar, otras se tienen que comprar, pero la información está disponible para que hacer el ACV no sea tan complicado. Y ya estamos en la última fase de mi análisis de ciclo de vida y es la interpretación. En la interpretación lo que queremos obtener son resultados coherentes con el objetivo y el alcance definidos para llegar a conclusiones. Y aquí también tenemos tres etapas que debemos hacer. El primero son los asuntos significativos. Y como su nombre lo dice, lo que queremos obtener es saber qué parte de mi ciclo de vida y de cada una de las etapas es el más importante. Y la norma nos da 4 procedimientos para hacer esto. En el anexo B de la norma ISO 1444 viene explicado cada uno de estos análisis con ejemplos y paso a paso cómo se deben hacer. Pero yo se los voy a explicar brevemente. El análisis de contribución lo que nos ayuda es a saber por porcentaje qué materia prima de nuestro proceso o de nuestra etapa tiene la mayor contribución. Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una pizza, tengo muchas materias primas. Tengo queso, harina, huevos, pepperoni, etc. Entonces, de todas estas materias primas que yo tengo, ¿cuál es la que más contribuye al impacto en mi etapa de materias primas? Por porcentaje. El siguiente análisis de predominio realiza más o menos la misma función que el de contribución, pero no utiliza porcentajes. Lo que hace es ordenar del insumo que tiene la mayor importancia a la menor importancia y los ordena de forma descendente. El siguiente análisis de influencia es para saber de todas mis etapas y de mis insumos qué está bajo mi control y qué no. Por ejemplo, para mi fabricación yo tengo una entrada de energía eléctrica, pero si mi país decide suministrar la energía eléctrica con carbón o con gas natural, yo no tengo control sobre esas decisiones. Entonces ahí mi influencia sería nula. Pero si yo decido instalar paneles solares en el techo de mi fábrica, ahí yo tengo la influencia. Entonces, ahí es decidir de cada etapa y de cada insumo que yo tengo en mi proceso, qué puedo controlar y qué no, en dónde puedo influir y en dónde no. El último análisis es la evaluación de anomalías. Esta evaluación sí requiere conocimiento o experiencia previa, porque aquí se trata de ver todos mis cálculos, todos mis resultados y analizar o evaluar si hay algo mal de mis conocimientos previos. Por ejemplo, si yo tengo un motor de 500 centímetros cúbicos y yo sé que ese motor tiene una huella de carbono de 15 kilogramos de CO2 equivalente y mi huella de carbono final en mis resultados me está dando de 10,
entonces ya sé que algo está mal, que hubo un error en el proceso porque debería ser mínimo más de 15 por el motor que estoy considerando. Entonces, ese tipo de anomalías es las que yo tengo que identificar en el proceso. El siguiente punto es la evaluación. La evaluación lo que quiere es incrementar la confianza y la fiabilidad de los resultados. Y tenemos principalmente la verificación de 3 análisis: de integridad, de sensibilidad y de coherencia. El análisis de integridad es como un checklist. Lo que nos dice este análisis es que repasemos nuestro proceso y vayamos como checando si ya lo consideramos. Hacer como un checklist donde nos damos cuenta si consideramos todas las partes del proceso y asegurarnos que no nos faltó nada. El siguiente análisis de sensibilidad es el mismo análisis de sensibilidad que mencioné antes, pero en este caso, las variables que necesitamos modificar son mis suposiciones, mis procesos de asignación, las decisiones que yo tomé dentro del análisis de ciclo de vida, cómo van a impactar el resultado final. Esto se hace en este análisis de sensibilidad. Y el último es el análisis de coherencia. Aquí lo que se busca es que a lo largo de todo el análisis de ciclo de vida se haya mantenido consistencia y coherencia de los métodos utilizados, de los datos que se usaron, de las unidades, etcétera, para darle una mayor confiabilidad a nuestro reporte. Y por último, se redactan las conclusiones y se tienen que establecer las limitaciones que se tuvieron, qué información no se tuvo acceso, qué no se consideró, etcétera. Y las recomendaciones. Estas recomendaciones tienen que estar de acuerdo a la aplicación prevista que se estableció en el objetivo. Si yo, por ejemplo, establecí que mi objetivo era disminuir mi huella de agua, no es que no se valga, pero no es necesario poner recomendaciones de otras categorías de impacto, porque el objetivo es disminuir la huella de agua. Entonces, las recomendaciones tienen que estar basadas a este objetivo y a la aplicación prevista. Y con eso terminaríamos el análisis de ciclo de vida. La norma ISO 1444, en el punto 5, nos detalla claramente cuáles son los puntos que se deben poner en el reporte final y también que se puede hacer una revisión por expertos, ya sea internos o externos, para darle mayor confiabilidad al análisis de ciclo de vida que realizamos. Por último, quiero comentarles las aplicaciones principales del análisis de ciclo de vida y seguramente ya han escuchado hablar de la huella de agua y la huella de carbono. La norma ISO 1446 habla solamente de cómo obtener esta huella de agua siguiendo los principios del ciclo de vida. Y se define como la cantidad total de impactos ambientales potenciales relacionados con el agua. Esto es muy importante, por favor, si se van a llevar algo de esta plática, que sea esto, porque la huella de agua se ha tomado como el consumo de agua. ¿Cuánta agua se requiere para la fabricación de mi producto? Y no es totalmente cierto. Una categoría de impacto sí es el consumo de agua y sí se considera el consumo de agua, pero aquí es la cantidad total de impactos. ¿Y qué significa esto? También hay huella de agua que analiza la escasez, es decir, cuánta agua yo le estoy quitando a la población o para que sea usada para tomar, para que yo pueda hacer mi producto. Eso se considera como la huella de escasez. Por ejemplo, si yo tengo mi fábrica de cerveza en Egipto, pues la huella de escasez va a ser mucho más grande a si yo tengo mi fábrica de cerveza en Paraguay, digamos, o en un lugar con mucha agua disponible. Otro tipo de impacto de huella de agua es por eutrofización y ecotoxicidad, que es, en simples palabras, la degradación y la contaminación de los cuerpos marítimos o de cuerpos de agua o ecosistemas marítimos, ya sea mantos freáticos, ya sea lagos, etcétera, ríos, mares, etcétera. Entonces es también cuánta agua estoy contaminando y entonces estoy disminuyendo la calidad de esa agua
ya sea para ser tomada, para ser reutilizada. Entonces, toda esta suma de impactos de agua es lo que se considera en la huella de agua, no nada más cuánta agua se consumió para hacer el producto. Entonces, esto es muy importante. La siguiente, que es la huella de carbono, es realmente una de las huellas que más hemos escuchado hablar, y esto es porque el cambio climático es el problema ambiental que más atención ha recibido en los últimos años y seguramente en los próximos años también. Esto se demuestra porque la Unión Europea decidió que va a ser climáticamente neutra en 2050. ¿Y qué significa ser climáticamente neutra o ser carbono neutro? Que van a mitigar todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se realicen. Pero yo, ¿cómo puedo mitigar algo que no sé cuánto es? Entonces, todas las fábricas europeas, todos los exportadores que tiene Europa, van a necesitar cuantificar su huella de carbono para entonces saber cuánto se tiene que mitigar. Y esto también lo tenemos en América Latina. El gobierno de Costa Rica hizo su programa País Carbono Neutralidad y tiene la meta de ser carbono neutral para el 2021. Y esto significa lo mismo, que todas las fábricas y todos los exportadores de Costa Rica van a necesitar tener su huella de carbono para entonces poder mitigar las emisiones que se generen. Y para terminar, les voy a hablar brevemente acerca de la comunicación de huellas. La norma ISO 1426 nos habla de todo lo que tenemos que considerar al hacer una comunicación de huellas. Y explícitamente dice que no se debe implicar que un producto es ambientalmente beneficioso o benigno, y no se puede referir a cuestiones como impacto global o amigable con el medio ambiente, porque en realidad nadie sabe qué significa ser amigable con el medio ambiente. Entonces, una comunicación de huellas es literalmente eso, comunicar la información. No es publicidad, no es mercadotecnia, no es querer vender mi producto como que es bueno o como que no tiene un impacto, sino es simplemente comunicar y ser transparente con la información que tenemos. Y les voy a mostrar una plantilla de una comunicación de huellas. Entonces, la norma 1426 pide que en nuestras comunicaciones se demuestren cuáles fueron las etapas que se analizaron en el ciclo de vida. Entonces, ahí vemos un pequeño diagrama donde se establecen cuáles fueron las etapas que se analizaron. Esta es nada más una plantilla, no tiene valores ni nada, son ejemplos nada más. Y aquí podemos ver que se decidieron analizar tres categorías de impacto: huella de carbono, huella de agua y toxicidad. Huella de agua por escasez, es importante mencionar. También la norma dice que si se van a usar gráficos, tienen que estar acompañados por números y tienen que estar claramente explicados a qué etapa pertenece. Entonces, ahí claramente están identificados, y también dice que se debe poner un link o algo que le dé al lector dónde puede encontrar más información. Aquí nosotros decidimos poner un código QR, pero no necesariamente tiene que ser un código QR, puede ser un link, puede ser una página de internet, lo que se decida. Pero esta información tiene que estar disponible. También la norma pide que se ponga una leyenda de cuál es la incertidumbre que se tuvo en este análisis de vida. Y al final podemos ver una leyenda que dice de dónde proceden los datos, de fuentes primarias y secundarias, con información global y no regional, y la incertidumbre fue de tal porcentaje. Y también aquí se demuestra cuál es la etapa de mayor contribución. En este caso se puso que es la etapa 1 y se pone cuál es la contribución de esta etapa con huella de carbono, huella de agua y toxicidad. Entonces, algo así es lo que tiene que ser, no puede ser engañosa, tiene que ser clara, no caer en los pecados del greenwashing, no tratar de vender el producto como un producto ambiental, simplemente es ser transparente y decir, esta es mi huella de carbono, esta es mi huella de agua, esta es mi toxicidad. Y eso sería todo.
quiero dejarlos con unas últimas palabras. Creo que nosotros como consumidores podemos buscar opciones más ambientales, también buscar opciones con un menor impacto y tomar decisiones de compra informadas. Por ejemplo, buscar empresas que tengan políticas ambientales o hay empresas que tienen sus declaraciones ambientales publicadas. Buscar también, por ejemplo, productos locales, porque al comprar productos locales sabemos que ese producto tiene un menor impacto en la distribución. También buscar productos orgánicos que no tengan fertilizantes o pesticidas que tienen un gran impacto en el uso de suelo. Y seguir las R's, reciclar, reusar, reparar, buscar esa economía circular para disminuir nuestros desechos, porque todas estas acciones sí tienen un gran impacto. Muchas gracias. También por último, me gustaría informarles que todos ustedes, al estar interesados en el ciclo de vida, tenemos un curso en la última semana de agosto de análisis de ciclo de vida para profundizar en los temas de cómo realizar su propio ACV. Entonces, a los interesados que están en esta plática les estará llegando la información por correo y esperamos tenerlos nuevamente en otra plática de Fraso Alliance. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por toda esta información que nos compartes. También les agradecemos a todos los asistentes en nuestra charla, en nuestro Facebook Live. También están algunas personas conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los vamos a ver si tenemos tiempo para responder un par de preguntas. Bueno, nos preguntan si es mandatorio usar la ISO TR 14047 en el análisis de ciclo de vida. No, ISO TR 1447 es un ejemplo. Son ejemplos que proporciona ISO para facilitar el uso de las normas tanto ISO 1440 y 1444. Perfecto. Y también nos pregunta Jefferson Fabián, ¿cómo definir las categorías de impacto? Bueno, las categorías de impacto son principalmente los temas de interés ambientales. Un impacto ambiental se define como la alteración en el ambiente provocada directa o indirectamente por una actividad humana. Entonces, con estos impactos ambientales se crean las categorías. Perfecto. Ya, pues esta es la última pregunta que vamos a poder responder el día de hoy. Los invitamos a que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter, en YouTube. Esta charla también la van a poder encontrar en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Si en otras oportunidades no han podido asistir a nuestras charlas, van a poder también encontrar los videos en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos por su compañía, por asistir a esta charla.